Voy a hacer un cambio de cielo raso yeso cartón a PVC. Así se ve ahora, pues, y ahora así lo verás después que lo termine. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar los detalles, cómo se hace un cielo raso en PVC o en cualquier área de tu casa. Este cielo raso sufrió un daño por humedad o filtración de agua por la tubería, pues ya el problema fue resuelto. Ahora lo que vamos a proceder es a desinstalar el cielo raso, el yeso cartón, con mucho cuidado. Voy a desmontarlo totalmente y la estructura también, porque voy a cambiarle el sentido a las omegas. Igual la estructura ya está oxidada producto de la filtración del agua, por lo cual voy a colocar estructura nueva. Estas son las omegas. Aquí, como la pueden ver, están colocadas a los lados más angostos y yo la voy a colocar en sentido contrario. Como pueden ver, voy a utilizar el mismo nivel. Ustedes pueden pasar los niveles ya sea con un láser. Aquí vamos a usar el ángulo para PVC, es este ángulo. Vamos a utilizarlo así, de esta forma, en el baño. Pasamos los niveles y vamos a colocarlo con clavos o yazos. Las medidas de este baño es de 2.80 por 1.18 metros y yo voy a utilizar la omega esta en sentido contrario a lo largo del baño, pero como no me alcanza la omega porque tiene 2.44, me toca cortar un pedazo de 61 centímetros para hacer el traslapo y de esta forma poder unir la omega para que me llegue al otro extremo para poder atornillarla. Así como pueden ver, vamos a ajustarla bien, la traslapamos y le colocamos 4 tornillos por debajo que quede bien ajustado. Igual vamos a colocar otra omega, pero esta vez voy a cambiarle el traslapo para que la pega me quede del otro lado y así poder, para que la estructura tenga más resistencia. Espero que estés atento a todos estos detalles para que así tú mismo puedes hacer el PVC en tu casa. No es complicado, es muy fácil de hacer. Ahora lo que voy a hacer es repartir las medidas. Voy a medir 40 centímetros y voy a asegurar la omega por debajo. Entre el ángulo perimetral le colocamos el tornillo. Igual voy a hacer el otro lado. Mido 40 centímetros y atornillo la omega. Ahora me voy del otro lado, también le coloco la misma medida para que me quede de iguales medidas, 40 centímetros, y así va a quedar las separaciones entre omega, 40 centímetros. Como pueden ver, la estoy colocando a lo largo porque el PVC lo voy a colocar en sentido contrario, voy en la parte más angosta para así tener más resistencia, mayor maniobra, para que así sea más fácil de instalar. Ahora lo que voy a colocar es la vigueta o principal, como ustedes conocen, no sé cómo lo llamen en su país. Voy a colocarlo a una separación de 70 centímetros, pueden colocarlo a 50, desde allí mínimo 70, no excedan esa medida para que la estructura le quede con mayor resistencia. Voy a cortar unos pedazos de omega para así colocarlo en la terminación de la vigueta y voy a ajustarlo bien para luego atornillarlo entre la vigueta y el ángulo perimetral. Vamos a colocarle 3 tornillos para que así, de esta forma, quede bien. Debe verse así, bien atornillado. Ahora voy a colocar la otra vigueta. Mido 70 centímetros de separación entre la otra y atornillamos la vigueta. De igual forma le colocamos los pedazos de omega para que así me dé el nivel y poder agarrar la estructura bien para que tenga mejor resistencia. Ahora ya coloqué las 3 viguetas. Aquí coloqué 3 viguetas en este espacio de 2 metros con 80 centímetros. Como pueden ver, aquí está la distribución y cómo debe quedar la atornillada de entre perfiles.
Espero que estén atentos a cada detalle porque así ustedes mismos pueden hacerlo en su casa sin tener tanto conocimiento técnico en esta área de la instalación de PVC o cielo raso. Sigue el tutorial completo. Vamos ahora a colocar lo que es los colgantes. Los colgantes aquí, como pueden ver, esto es una losa, por lo cual voy a utilizar un taladro percutor para así hacer los huecos y colocar unos chazos para atornillar lo que es el anclaje. Pueden utilizar una pistola de fijación también, pero en este caso utilizo chazo. Igual el PVC no es de tanto peso. Entonces ahora lo que hago es utilizo el nivel láser para así nivelar bien la estructura. Aunque en un área pequeña la nivelación es muy precisa. Voy a colocar otro colgante. Recuerde colocar suficiente colgante, su colgante de anclaje. Esto es lo que va a soportar lo que es el peso del techo y PVC. Aquí en esta área coloqué 6 colgantes, como pueden ver, y así debe atornillarlo en la vigueta. Los colgantes van sujetos a la vigueta. Ahora ya está lista la estructura. Voy a medir la longitud para así cortar la cornisa, instalar la cornisa aquí en el ángulo perimetral. Aquí corté la cornisa de 2 metros con 80 centímetros y la voy a atornillar en el ángulo con tornillos para estructura de PVC. Así como pueden ver, es un tornillo cabeza lenteja plateado. Igual vamos a asegurarlo a cada 30 centímetros. Colocamos un tornillo para así asegurar bien lo que es la cornisa o moldura. Esto, como pueden ver, es muy fácil de hacer. Ya coloqué lo de los dos extremos, las partes más largas, coloqué las dos cornisas. Ahora las partes más angostas le hago un corte en 45 para que así me ajuste bien y me quede bien cuadrado la cornisa. Así como pueden ver, quedó bien cuadrado y aquí va empotrado lo que es el PVC. Ya está lista la estructura, ya está corregida ya la filtración de agua. Ahora solo falta instalar el PVC. Ya el punto eléctrico para la lámpara también está. Ahora voy a medir de extremo a extremo de la parte más angosta. Recuerde que instalé la estructura, hice la estructura para cortar el PVC por pedazos en las partes más angostas. Mido cuánto tiene el área, en este caso tiene 1,18. Voy a cortar con un bisturí o pueden cortar también con pulidora. Es muy fácil de hacer, de cortar. Es una lámina muy sensible, muy fácil de cortar. Simplemente con un bisturí le hacemos una raya y lo partimos. El PVC tiene dos lados. Este es un lado más angosto, la pestaña atrás, y esta es la pestaña más ancha. Esta pestaña siempre debe ir hacia afuera y la más angosta es la que va empotrando. En la primera placa, pues la primera placa, la más angosta, es la que empotra hacia adentro y queda la pestaña más ancha hacia afuera. Vamos ajustando así, le hacemos presión en el medio para así ajustarla. Recuerde que el PVC se corta 1,5 cm menos a la medida para que entre con mayor facilidad y no entre tan apretado, porque así esforzándola puede dañar. Aseguramos con tornillo para PVC, es un tornillo lenteja. Igual donde compre este material, pues ya los vendedores ya tienen el material adecuado, todo lo que necesite para instalar el PVC. Vamos cortando las otras y vamos instalándola así, de esta forma, con mucho cuidado, porque es una lámina muy delicada, ya que con cualquier golpe ya se nota el hueco o la imperfección. Ajustamos con mucho cuidado y vamos atornillando. En este caso le estoy colocando 4 tornillos, 2 en las puntas
y dos en una en cada omega, entre el omega y el PVC. Y así como pueden ver, es muy fácil de hacer. Ahora voy a hacerlo un poco con mayor velocidad. Voy a colocar el video un poco más rápido para así ahorrar tiempo y de esta forma no terminen abandonando el tutorial. Espero que lo vean completo porque esto es un tutorial que comparto para que ustedes lo vean totalmente gratis. Simplemente tienen que compartir y dejar algún comentario y de esta forma me están ayudando y también me pueden retroalimentar para así mejorar cada día más. Vamos a colocar el PVC cuidadosamente. Recuerde, cuando mides el PVC de extremo a extremo, si mide 1,18 m, debes cortarlo 1,5 cm menos para que así entre con mayor facilidad. No lo cortes a la medida precisa porque así esfuerzas el PVC y puedes dañar y te va a molestar para instalarlo. Así como pueden ver, es muy fácil de hacer. Este es un PVC que estaba hecho, este es un cielo raso que estaba hecho en yeso cartón, pues el dueño decidió ahora hacerlo en PVC. Pues aquí está el tutorial cómo se hace. La última placa siempre queda suelta, así como pueden ver, esta es la última que queda suelta. Mide 12 centímetros de ancho, pues voy a cortarla de 11 centímetros, 1 centímetro menos de ancho, y voy a cortarla así de esta forma y vamos a colocarla con mucho cuidado para que así me empotre bien y con mayor facilidad pueda ajustarlo. Ahora voy a hacerle presión hacia adentro para ajustarla con la placa y cierre bien. Y como pueden ver, ya instalé la última placa. Esta es la última que queda suelta para así una futura reparación puedan desinstalar desde esta placa, desde esta última se quita y se va quitando las demás. Espero que te haya gustado este tutorial. Mira cómo quedó el cielo raso ahora. Es muy fácil de hacer. Ahora lo que viene es instalar lo que es la lámpara. Ahora te voy a enseñar cómo se instala esta lámpara. Es muy fácil de hacer. Sigue el tutorial completo porque te voy a enseñar cómo se hace. Si no eres experto en esto, no te preocupes. Cualquier persona puede hacerlo. Ahora voy a tomar la medida, el centro de este espacio de este baño. Aquí voy a sacar el centro, voy a marcarlo con un marcador y mido aquí lo que mide la lámpara en la parte de abajo. Mide 15 centímetros, divido la mitad, hago un compás de 15 centímetros, perdón, 7 centímetros y medio para así hacer el trazado. Luego corto con un bisturí o pueden cortar con una cegueta o cualquier otra herramienta. Deben hacerlo con mucho cuidado. Aquí, como pueden ver, ya está el punto eléctrico, ya una lámpara antigua, pero esta lámpara se debe cambiar. Por el momento se va a colocar esta provisionalmente, pero debe cambiarse por otra porque aquí yo recomiendo siempre colocar todo nuevo. Y así quedó el PVC como te lo mostré desde un principio. Lo prometido se cumplió. Espero que te haya gustado este tutorial, pues si no sabías, aquí aprendes con este video cómo se instala un cielo raso o cómo cambias un cielo raso de drywall a PVC. Puedes dejar la misma estructura si no está deteriorada, solo cambiar los perfiles en mal estado que ya pues presentan oxidación. Y así como pueden ver, pueden hacerlo ustedes mismos, no importa si eres hombre o mujer o cualquier edad, cualquiera que se sienta capaz puede hacerlo. Es muy fácil de hacer. Comparto estos conocimientos con mucho amor para que así ustedes pueden hacerlo en su casa, puedan hacerlo y de esta forma pueden evitar algunos gastos, o también puede ser para
así ustedes mismos realizar trabajo a algunos clientes. Espero que te haya gustado este tutorial.